verdadera. Número 1, si están tomando notas, escribe esto. Todo este proceso comienza con la preparación del corazón. La preparación del corazón. La mera verdad es esta: ninguno de nosotros podemos estar en este proceso de tener una vida preparada por Dios, siendo útil a Dios, si no estamos en Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Nosotros tenemos que entender que todo este proceso empieza con la preparación del corazón. Hay un proceso necesario para que el árbol frutal crezca y llegue al punto de producir fruto en abundancia. Igual, nuestras vidas necesitan un proceso necesario para que nuestra vida en Cristo produce fruto en abundancia, pero el proceso comienza con la preparación del terreno. El terreno representa la condición de su corazón, podríamos decir la tierra de su corazón. Cuando un hombre del campo, ¿cuántos de ustedes han sembrado milpa o frijoles? Ustedes entienden que la primera cosa que hace ese hombre del campo no es llegar a una tierra y empieza a tirar semillas al suelo. Él va y empieza a preparar la tierra, arrancando toda la mala hierba, limpiando la tierra hasta quemar la tierra para que la tierra esté lista a recibir la semilla. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Nada sucede por casualidad. Y ahorita quiero aclarar que estoy hablando de aquellos que no han conocido a Cristo como su Salvador. Este punto es necesario en su vida, la preparación de la tierra de su corazón, porque hay una semilla espiritual que se llama el Evangelio. Y nada en su vida sucede por casualidad. Todas las dificultades, todas las pruebas, a veces culpamos al diablo, pero quiero decirle esta mañana, Dios no quiere que ninguno perezca, y Dios está utilizando cada circunstancia para traerle a Él, para que reciba la semilla del Evangelio. Cuando la tierra de su corazón está lista, la semilla del Evangelio es recibida, siendo plenamente consciente de su profunda necesidad de salvación, perdón de sus pecados y una nueva vida en Cristo. Si su vida ha estado llena de decepción tras decepción, si siente que no puede levantarse, es posible que su corazón esté siendo preparado, por decirlo así, para que reconozca que la vida realmente que está viviendo está sin propósito. Hay un vacío en su corazón que ninguna cosa ni una persona puede llenar. Es por esa razón que a veces uno sin Cristo va de la botella a las drogas, a las mujeres, y vuelve en el mismo ciclo tratando de llenar ese vacío en su corazón. Pasa de una mujer estableciendo una familia y no se puede satisfacer en esa familia, entonces va buscando otra mujer y después se decepciona y va buscando la botella y después la botella no es suficiente, entonces empieza a buscar las drogas y es un ciclo en la vida. ¿Por qué? Porque hay un vacío que está tratando de llenar con algo incapaz. La Biblia dice que solo Cristo es capaz de llenar ese vacío en nuestro corazón. Entonces, cuando llega al fin de sí mismo y llega hasta abajo, es con propósito. Que vea la abundancia de la gracia de Dios, la misericordia de Dios, que es la única cosa que le puede alcanzar en ese estado, en esa condición. Dios desea que tenga una relación con Él. Él desea tener esa relación personal con usted para poder tener comunión y compañerismo.
¿Ha estado Dios preparando su corazón? Quiero decirles, hermanos y amigos que están con nosotros, usted no está aquí por casualidad. Usted no está aquí por accidente. Dios es un Dios soberano. Y Dios en todo sentido está haciendo todo posible para atraerle a Él. Él ha mostrado su amor infinito, sacrificial. Ha dado todo, ha hecho todo posible para que usted viniera y restaura esa relación con Él. Siendo hijo, nacido de nuevo de Dios, Él quiere que usted reciba a Cristo como su Salvador. Ha reconocido su necesidad de un Salvador misericordioso que puede lavar su corazón de toda maldad y pecado y hacerle una criatura nueva en Él. En este momento de reconocer su necesidad y depositar su fe en Cristo, es cuando empieza la vida nueva en Cristo. Este es el nuevo comienzo. Escúchame muy bien, es vivir con esperanza, es empezar a vivir con propósito, es empezar a vivir con un corazón lleno, sin un vacío, es vivir la bendición que es ser hijo de Dios. Usted puede recibir de Cristo hoy mismo y experimentar hoy mismo una relación real con el Señor. La Biblia dice en Juan 3, quiero que vaya conmigo a Juan 3, versículo 36, una tremenda verdad, mientras concluye el capítulo 3, el gran capítulo del versículo famoso Juan 3, 16. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más que tenga vida eterna. La conclusión de este gran capítulo lleva un tremendo mensaje. Versículo 3, algo sencillo. El evangelio no es complicado, es sencillo. Amén, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Punto. Es sencillo. El que cree en el Hijo, no está agregado aquí obras, mejorando la vida, ordenando la vida, poniendo en orden la vida. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en Él, en el Hijo, no verá la vida. Ahora, quiero que se nota algo aquí en este versículo. La gramática española dice el que cree, el verbo presente. ¿Están conmigo, hermanos? El que cree ahora, tiene ahora mismo. No es un proceso, no es algo que tiene que empezar y procurar con diligencia mantenerse en ese camino para lograr alcanzar la salvación. No. El que cree hoy es salvo hoy, tiene vida eterna hoy y para siempre. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Ahora, hay que fijarse en algo más. Es lo que dice el versículo 36. Pero el que rehusa, el verbo siempre en el presente. ¿Están conmigo, hermanos? El que rehusa y continúa de rehusar lo que es el tremendo regalo de salvación mediante creerle a Cristo, a Dios, dice, el que rehusa hoy creer en el Hijo, no, ¿qué dice? Verá. Es un verbo futuro. ¿Qué es el mensaje? El mensaje es la decisión que usted toma hoy le afectará por toda la eternidad. ¿Están conmigo, hermanos? Pero dice, el que rehúsa hoy creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, ¿qué dice? Está. Un verbo presente. Entienda, amigo, cuál es su condición. La Biblia dice claramente, todos hemos pecado y estamos actualmente destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice aquí, el que rehúsa creer no verá la vida, más bien está actualmente bajo la ira de Dios. Esto indica, hermanos, que no existe un tiempo de espera. ¿Están conmigo, hermanos?
Dice, pastor, ¿por qué está compartiendo esto con nosotros? Para que entienda la gravedad del asunto. El que rehúsa hoy creer en Dios va a permanecer bajo la ira de Dios hoy para siempre. Por esta razón, hermanos, escúchame, que no es sabio jugar con Dios. No es sabio poner y posponer para mañana lo que debería de hacer hoy. ¿Están conmigo, hermanos? La Biblia dice que hoy es el día de la salvación. Dios está preparando la tierra de su corazón. Él está queriendo atraerle a Él para que usted tenga vida eterna. No quiere que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Ahora, vemos en nuestro texto en Juan capítulo 15 algo interesante. Seguimos el procedimiento aquí. Número 1, soy la vid verdadera. No hay vida fuera de Cristo. Él es la vid verdadera. Cristo dijo a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. No dijo, yo soy una de las. Él dice, yo soy la vida. Y aquí dice, yo soy la vid verdadera. Si está tomando nota, escribe número 2, no solamente vemos la preparación del corazón, Dios quiere que todos sean salvos y el corazón puede recibir la semilla que es el Evangelio y entrar en una relación personal con Dios mediante la fe en Él. Pero número 2, vemos el principio de la vida verdadera. Vemos el principio de la vida verdadera. Mira lo que dice el versículo 2, la primera parte dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Está hablando de los que han establecido una relación personal con Él. Aquellos que han sido justificados como nunca hubiera pecado. ¿Están conmigo, hermanos? Y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Ahora, esto está indicando algo que ha sido establecido. Y dice, todo aquel que lleva fruto. Quiero decirles en palabras sencillas, abren los ojos, porque con los ojos cerrados el corazón se cierra también. ¿Están conmigo, hermanos? Esta es una verdad. Hay algunos que proclaman ser cristianos, pero no lo son. ¿Están conmigo? En muchos casos el problema es que ellos han depositado fe en su fe y no en Cristo. Ellos confían más en su religión que el Dios de la religión. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces nosotros vemos una verdad aquí, pero dice aquí, y todo aquel que lleva fruto, el principio de la vida verdadera. Esta frase habla de las señales visibles de la vida verdadera en Cristo. Jesús afirma que este fruto solo es posible cuando primero estamos unidos en Él. Él dice, yo soy la vid, yo soy la fuente de la vida. Vida no puede existir fuera de mí. No hay vida si no estamos unidos a Él por fe. ¿Cuántos me están siguiendo en esta mañana? Ahora, la Biblia dice que sin la fe que nos conecta a la fuente de la vida eterna y nueva, estamos muertos espirituales. Sin la fe estamos muertos. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, rápidamente. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1, la Biblia dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuántos que son salvos en esta mañana dicen amén? Amén. Eso es muy importante recordar y traer a la memoria frecuentemente para que quedamos con corazón agradecido. Dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fuera de Cristo solo hay muerte. Pero dice, en los cuales está hablando de su vida, su condición, su estado antes de estar conectado o unido con Cristo mediante la fe. Está describiendo quiénes éramos como muertos
de nuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Pero, ¿cuánto dan gracias a Dios por ese pero? Amén. Pero Dios, no Leroy Mark Ralston Jr., sino Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Oh hermanos, esa palabra juntamente es una palabra clave y está vinculado al pasaje en Juan 15, cuando está enfatizando la necesidad de permanecer en Cristo. La palabra juntamente habla de una posición en Cristo. Habla de estar unido a Cristo. Y en Juan capítulo 15, la palabra permanecer quiere decir y enfatiza la vida vivida de acuerdo con esa unión con Cristo. Eso quiere decir que confiamos en esa posesión en Cristo para producir lo que no podemos producir aparte de Él. ¿Me están entendiendo, hermanos? Ahora, vaya de regreso a Juan capítulo 15 un ratito. Juan capítulo 15 un ratito. Busque Juan 15 versículo 6. La Biblia dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Entonces, permanecer es una confianza y vivir nuestra vida de acuerdo a esa unión o a esa posesión en Cristo, confiando en Él, que Él hará lo que aparte de Él sería imposible. Amén. Una vez que nos acercamos a Cristo y creemos en Él como nuestro único y completo Salvador, nacimos de nuevo. Y habrá evidencias de una nueva vida. Estas son las primeras señales de la evidencia de la verdadera vida en Cristo. ¿Cuántos de ustedes ha testificado una persona, tal vez hermano José ha ganado una persona a Cristo y anteriormente tenía un vocabulario tremendo, ¿verdad? Andaba vestido como ¿cómo se llama? Un cholo ahí de la calle, ¿verdad? Y andaba aún en su manera, ¿verdad? Se notaba que no había nada en él, que ningún interés en las cosas de Dios, ni tenía temor de Dios, vivía su vida así nomás, y de repente ese hombre toma una decisión y deposita su fe en Cristo, y poco a poco vemos cambios pequeños. Tal vez de repente dice una palabra mala, pero en el instante está pidiendo perdón. Ay, perdóname, eso no hubiera dicho eso. Esas son evidencias. ¿Están conmigo, hermanos? Cuando usted planta una semilla, un árbol frutal, ¿cuáles son las primeras evidencias de vida? Cuando empieza a brotar, ¿no? Y tal vez hay una hojita pequeña, verde, y uno queda con la seguridad y la confianza que hay vida. Escúchame muy bien, hermanos, cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador, no va a brotar de la tierra echando fruto inmediatamente. ¿Están conmigo, hermanos? Pero muchas veces nosotros esperamos eso, y cuando no vemos eso, nosotros a saber si realmente recibió a Cristo como su Salvador. A saber. Hermanos, escúchame muy bien, es un proceso. Es un proceso. Debemos dar gracias a Dios por las pequeñas evidencias de vida en la vida de un hombre. ¿Están conmigo, hermanos? Tenga paciencia, permitiendo que Dios haga su obra en la vida de esa persona. Cuando
Cuando se evidencia la vida, naturalmente esperamos y anticipamos su crecimiento. Ante las primeras señales de vida, no esperamos que brote en la tierra con grandes y jugosos limones colgados en las ramas. Más bien tenemos la certeza de que simplemente hay vida. Y con ello comprendemos que se requiere un proceso de crecimiento y maduración para que alcance su máximo potencial. Y sabe que es donde usted y yo, que somos más maduros, podemos caminar al lado de ellos, ayudándoles. Eso se llama el proceso de discipular. ¿Cuántos de nosotros entendemos que el discipulado no es un curso? No es un libro, no es una clase, es un aprendizaje por vida. Somos discípulos de Cristo. Nosotros quedamos a los pies de Cristo todos los días, aprendiendo, absorbiendo las verdades de su palabra, para que haya en nosotros crecimiento. Entonces vemos el principio de la vida verdadera. Pastores, tengamos paciencia con los nuevos creyentes en Cristo. No trate de esforzar el crecimiento que solo puede suceder en el interior de nosotros. ¿Están conmigo, hermanos? Debemos guiar, debemos compartir sugerencias, debemos predicar la palabra de Dios, pero es Dios que va a generar ese crecimiento. Ahora, regrese a Juan 15 y ese es donde el mensaje se vuelve interesante. Yo les había dicho que son 18 puntos que tengo, ¿verdad? Ya vi el desánimo en la cara de ustedes. Ay, pastor, no, solo son 10. Si está tomando notas, escribe el número 3. La poda de su vida en Cristo. Es lo que dice el versículo 2. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto. Esa frase, lleva fruto, son las señales, las evidencias de vida en Cristo. Pero mira lo que dice: todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Lo limpiará. ¿Con qué propósito? Mira lo que dice la Biblia: para que lleve, ¿qué dice? Más fruto. Hay fruto. Para comenzar, hay fruto, son las evidencias de vida en Cristo. Pero Dios quiere llevarnos de ese punto más adelante para que llevemos más fruto. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el procedimiento para pasar de solo llevar fruto a poder llevar mucho fruto? El proceso requiere la poda de su vida. ¿Quién hace ese trabajo? Nosotros muchas veces en la vida cristiana, nosotros tratamos de realizar una obra innecesaria y realmente imposible para nosotros. Nosotros muchas veces en la vida cristiana queremos esforzarnos y generar el crecimiento y producir el fruto nosotros mismos. Escúchenme muy bien, pero en el versículo 1 la Biblia dice: Dios es el labrador. Y el proceso de pasar de solo echar fruto a echar más fruto es que cuando el labrador empieza a podar su vida. Pero decirles, hermanos, que en esta etapa es donde quedan la mayoría de los cristianos. Porque en este punto es donde Dios empieza a cortar y podar las vidas nuestras, no con el propósito de dañarnos, herirnos, sino con el propósito y el fin de que llevemos más fruto. El hecho de que Dios le salvó, escúcheme muy bien, el propósito de eso no es para que usted empiece a solo pasear esperando la trompeta. ¿Están conmigo, hermanos? Ese es el comienzo del proceso
proceso de labrador en su vida, de preparar su vida, de podar, de cuidar para que lleve más fruto. Dios quiere que su vida sea fructífera, que produce, que tenga propósito, hermanos. Pero aquí es donde nosotros muchas veces quedamos estancados. Porque Dios empieza a través de las predicaciones y su tiempo devocional, su tiempo orando. Dios empieza mediante las circunstancias y diferentes cosas en nuestra vida. Podar la vida es donde nosotros, la vida se vuelve incómoda. Es donde nosotros empezamos a resistir y decir, esa rama no. Mire la flor bien bonita en la punta, esa flor no. Dios. Yo recuerdo un día, el hermano Oscar está aquí. El hermano Oscar está encargado del mantenimiento. ¿Cuántos de nosotros hemos visto la calidad? Yo recuerdo una vez, él estaba podando una planta y en la punta había una flor bien bonita. Y por fin decía yo, por fin está echando flores, qué bonito. ¿Sabe que el proceso de podar es necesario para llevar más fruto? ¿Sabe que el Señor va a podar de su vida cosas que no le convienen? Cosas que le van a estorbar poder llevar más fruto. Dios va a querer podar de su vida la ira, el enojo que muchas veces manifestamos en la casa, pero en la iglesia jamás. Dios quiere podar de nuestras vidas las impurezas, el vicio que muchos, hay una estadística que dice entre 7 hasta 8 hombres entre 10 son adictos a la pornografía. ¿Están escuchando, no? ¿Será que en un grupo de este tamaño hay algunos hombres que están viviendo esclavizados a la pornografía, que van a la iglesia, escuchan la predicación, hasta leen su Biblia, pero siguen esclavizados a ese vicio? Escúchame muy bien, Dios quiere podar su vida. Dios quiere podar su vida del orgullo. Dios quiere podar su vida de la independencia diosa. Dios quiere podar su vida de la soberbia. Yo lo sé. Voy a ir a la iglesia para que el pastor no me regañe, pero ya sé lo que iba a predicar. Hasta que yo podría predicarlo mejor. La soberbia. Dios quiere podar su vida de la soberbia. Dios quiere podar su vida de la envidia. Pastores, ten cuidado de la envidia. El edificio es más grande, tiene más buses, tiene más miembros. Yo podría pastorear esa iglesia mejor que aquel. Escúchame muy bien, Dios quiere podar su vida de la envidia. Eso no honra, no glorifica al Señor. Dios quiere podar su vida. ¿Para qué? Para que nosotros quedamos sin fruto, sin flores, no, para que lleve más fruto, para que sea más productivo, para que sea más útil. Escúchame muy bien, hermanos. Muchos de nosotros tenemos ramas que están chupando todo y no produciendo nada. Y el labrador quiere cortar esas ramas. ¿Están conmigo? Pero este es el asunto que más me impactó. A veces cuando pensamos en el labrador que quiere podar nuestra vida, solo pensamos en las cosas malas. ¿Sí? La lujuria, la codicia, las mentiras. Pero ¿saben qué? Es y será siempre necesario que Dios va podando las ramas malas, también algunas ramas muy buenas. ¿Están conmigo, hermanos? Vuelvo a la ilustración. Yo recuerdo ese día, estábamos afuera, un día muy similar. Salió el sol bien bonito, yo estaba alegre viendo las plantas. Había salido una flor bien bonita en la punta de esa plantita. Y el hermano ahí está con la tijera. Y yo digo, hermano, tranquilo, no voy a dejar con ninguna planta aquí. Y él va, y él agarra esa rama con la
Si no apodamos aquí, esta planta nunca va a crecer y no va a echar más, óigame bien, más flores. ¿Sabe que en su vida, hermano, en su vida, pastor, va a haber momentos en que el Señor va a cortar una rama buena? El pastor Luis está aquí, no está viviendo su vida en rebeldía, no anda en la calle dejando a su esposa en la casa solita, no va insultando a sus hijos, más bien él ama a sus hijos. Pero hace poco el Señor cortó una rama muy buena. Y es con el propósito de que lleve más. Dice, pastor, yo no entiendo. Explícame eso. ¿Por qué esa rama? ¿Por qué esa flor? Yo no sé, pero el Señor sabe. Lo que corresponde a nosotros es confiar en el labrador, que Él sabe lo que está haciendo, que Él sabe cuáles son los propósitos, hasta que Él, siendo un labrador perfecto, puede ver el mucho fruto que vamos a echar más adelante por haber cortado esa rama muy buena. Dios nunca va a cortar una rama donde no va a echar una rama mucho mejor. ¿Están conmigo, hermanos? Este es el proceso. Dios va a podar su vida. Permítelo. Confíe en Él. Confíe en el proceso para que lleve más fruto. Pero el pasaje no termina ahí. Y no termina todavía. Amén. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están amargos allá? Ya. Amargados, perdón. Amargos también. Hay algunos cristianos amargos. Entonces vemos la poda de nuestra vida, pero número 4 escribe esto, vemos el producto que permanece, el producto que permanece. El versículo 5. Recuerden, hemos pasado de alguien que lleva frutos, son las señales, las evidencias de vida nueva en Cristo, al punto donde Dios va podando nuestras vidas, preparándonos, moldeándonos para que llevemos más fruto. Pero Dios no quiere que quedemos aquí, sino Dios quiere llevarnos a un punto donde llevamos, escuchan, mucho fruto. Mira lo que dice el versículo 6. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva, ¿qué dice? Mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Mira lo que dice el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre. Recuerda lo que es el propósito nuevo de nuestras vidas en Cristo. Glorificar a Dios. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Cristo mismo dijo, en que llevéis, ¿qué dice? Mucho fruto. Es el producto que permanece. Esta es la vida madura en Cristo. Hermanos, cuando pasamos por el proceso de la poda, eso nos va a llevar sí o sí al punto de estar maduro en Cristo. No maduro independiente de Cristo, sino maduro en Cristo. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora, esto es importante. Siguiendo el mismo proceso, nosotros llegaremos a ser cristianos maduros, viviendo una vida influyente, produciendo mucho fruto. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, ya casi termino. Mateo capítulo 5, versículo 13. La Biblia dice aquí, Cristo otra vez está hablando y predicando el sermón del monte y indicando quiénes somos. ¿Quiénes somos en Cristo? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿No sirve más para nada?
sino para ser echada fuera y odiada por los hombres. Pues vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en el cielo. Interesante aquí. ¿Cuántos de ustedes creen que los incrédulos pueden glorificar a Dios? No hay una relación personal con Dios. ¿Están conmigo? Más bien la Biblia dice que los que no están en Cristo son enemigos de Dios. El propósito aquí es que usted vive su vida de tal manera, escúchame, que su vida lleva mucho. Mira lo que dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Escúchame muy bien, las buenas obras es la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Es vivir su vida a pesar de las dificultades, a pesar de las tribulaciones, igual como los discípulos estaban atravesando por todo eso. Ellos vivían sus vidas alumbrando aquella luz para que muchos glorifican al Padre. ¿Están conmigo, hermanos? El producto que permanece. Vemos el final de este proceso cuando, después de que los discípulos superaron muchas dificultades y pruebas, vieron a Cristo asciendo al cielo. Recuerden Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1 la Biblia dice algo interesante. Vaya a Hechos 1, versículo 8, la Biblia dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recuerden, hermanos, que Cristo mandó a ellos esperar hasta que viniera el Espíritu Santo. Es decir, en sí, sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la ayuda de Dios, nada podemos hacer. Eso concuerda con Juan 15:5, ¿no? Separado de mí, nada podéis hacer. Y lo que Él les va a mandar a hacer, es necesario tener el poder del Espíritu Santo. Igual, para que usted vive una vida fructífera, necesita el poder del Espíritu Santo. Mira lo que dice: y me seréis testigos en Jerusalén y toda Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. ¿Con qué propósito? Llevando mucho. ¿Están conmigo, hermanos? Los discípulos habían pasado por tremendas cosas. Pero Cristo está diciendo: no, yo no quiero que solo vive su vida echando evidencias pequeñas de que hay vida en Cristo. Yo quiero llevarles a un punto donde está llevando más fruto, pero va a ser necesario podar su vida y moldear su vida. Pero no quiero tampoco que quede ahí solo llevando más fruto. Yo quiero llevarle para que lleve mucho fruto, pero en ese trayecto, en ese proceso, escúchame muy bien, va a pasar por dificultades. No va a ser una vida feliz con chocolate y carne asada y rosas. ¿Están conmigo, hermano? Punto número 5 escribe esto: el proceso acompañado con gozo. El proceso acompañado con gozo. Mira lo que dice el versículo 8. Estas cosas, todo lo que hemos hablado hasta este momento, hermanos, todas estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo, que es de Él, sea cumplido. Los discípulos atravesaban una época muy difícil en sus vidas, ya pasando de las evidencias de vida a llevar más fruto, y ahora está llevando mucho fruto, pero fue necesario pasar por muchas dificultades. Presenciaron traición, desilusión, robo, sufrimiento, la muerte, el entierro de su Señor, la persecución de la iglesia. Vieron morir como mártires sus propios colaboradores, sus propios hermanos en Cristo. Sin embargo, en medio de todo esto, un gozo constante los sostenía e impulsaba a afrontar con alegría todo lo que Dios les presentaba.
respetaba y permitía en sus vidas. ¿Cuántos de ustedes viven en el puerto? Puerto Cortés. Ahí hay mucha agua, solo hay todo. ¿Cuántos de ustedes han visto el mar y el puerto? ¿Cuántos de ustedes han visto eso? ¿Cuántos de ustedes saben lo que es una boya? Una boya. Esa boya es útil para marcar ciertas cosas, cuando hay peligros, cuando no puede pasar aquí y todo eso. La boya en el agua es constante. ¿Sí? Usted puede dormir la noche, amanecer y ahí está. Cuando el sol se levanta y cuando se pone, ahí está. Cuando vienen las tormentas, las lluvias, los vientos, ahí está. Puede levantar olas grandes y ahí está. Es algo constante, es algo firme, es algo confiable. Siempre estará, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que pasa a su alrededor, allí estará la boya. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Escúchame muy bien. Cuando Cristo habla en el versículo 11, Él dice, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplida. Cristo está hablando del gozo en nuestras vidas que sirve como una boya. ¿Están conmigo, hermanos? Eso quiere decir que cuando dice el gozo sea cumplida, esa palabra en el griego habla de algo firme, algo constante, algo confiable. Y Cristo está diciendo, discípulos, vendrán días muy difíciles, vendrán tribulaciones, vendrán persecuciones, vendrá la muerte, pero escúchame muy bien. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y que ese gozo sea cumplido, que sea su ancla en la vida. Pase lo que pase, va a andar con gozo en su ser y va a ser evidente a este mundo que algo que le tiene anclado y permaneciendo en Cristo es mi gozo. ¿Sabe qué, hermanos? He utilizado el hermano Luis, el pastor Mateo, los dos han perdido sus hijos. Hasta el día de hoy no comprendemos el por qué, solo confiamos que el Señor, el Labrador, sabrá. Pero escúchame muy bien, en ningún momento he visto ni en pastor Mateo ni en pastor Luis las evidencias de amargura, sino de gozo. Cuando yo fui a Progreso a acompañar al hermano Luis, él me abrazaba, estaba llorando, pero a pesar de las lágrimas, me dijo, estamos confiando en el Señor. Oh, hermanos, esa es la evidencia que uno en Cristo ha pasado de simples evidencias de que hay vida a llevar más fruto por haber sido podado y luego a llegar a un punto donde su vida está llevando mucho fruto, pero anclada con gozo en el Señor. Oh, hermanos, ¿cuántos necesitamos volver a este punto? ¿Cuánto necesitan las iglesias aquí en Honduras? Hombres que viven sus vidas llevando mucho fruto y anclado en el gozo del Señor. Oh, hermanos, no necesitamos más hermanos que lleguen a la iglesia criticando al pastor, criticando a esta actividad, criticando este programa, criticando cada punto del mensaje. Necesitamos hombres anclados en el gozo del Señor, que están llevando mucho fruto para la gloria del Señor. Todos ojos cerrados, su cabeza inclinada. Padre Santo, aquí estamos en esta mañana, deseando que